Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Pues siguiendo con la estela de, que estamos en Halloween, estamos hablando de los sucesos reales detrás de aquellas películas de terror más emblemáticas, pues vamos con Ghostface y su historia real que está basada en Danny Rolling. Y como siempre vamos a recrear un maquillaje mientras os cuento esta historia. Bueno, a partir de ahora, a lo largo del vídeo, pues me voy a referir a él simplemente como Danny para no tener que ir repitiendo una y otra vez el apellido. Danny, que nacería el 26 de mayo de 1954, sería conocido como el destripador de Gainesville. Sería un asesino en serie que asesinó alrededor de 5 estudiantes y bueno, estuvo implicado en otra serie de cosas que vamos a ir viendo. Y empezamos con su infancia, que como sabéis, muchas veces sí que tiene un poco que ver con lo que hace el asesino posteriormente. Nos encontramos con su padre, que era agente de policía, con su madre, que era ama de casa. La cuestión es que el padre era muy severo con él. Hay varias historias que él cuenta. Una de ellas es que, por ejemplo, una vez lo arrestó y hizo que sus compañeros se lo llevaran porque se avergonzaba de él, no le gustaba la actitud que había tenido, así que cogió, lo arrestó y hizo que sus compañeros se lo llevaran y lo encerraran pues unos días. También hay que recordar que el padre de Danny desde primera hora le dijo que él era un hijo no deseado, que no deseaba su nacimiento, y aparte de hacérselo saber con palabras, pues también lo hacía con malos tratos, tanto físicos como psicológicos. Pero su padre era violento con todo el mundo, también abusó de su mujer y de su hermano. Por lo visto ella intentó varias veces, la madre, abandonar al marido, pero al final por unas cosas y por otras siempre volvía. De hecho también hay reportes que ella acudió alguna vez al hospital pues con alguna de las lesiones que le había hecho su marido, el padre de Danny. Entre ellas le había intentado cortar con hojas de afeitar. También hay varias historias que cuenta Danny donde el padre le golpeaba mientras estaba esposado, es decir, que lo esposaba y mientras estaba esposado le pegaba tremendas palizas. Hay otra historia que él cuenta, que esto no sé yo hasta qué punto no es una invención de él para crear cierta empatía, pero él cuenta que una de las veces tenía a su perro en brazos y su padre le dio una paliza tan grande, tanto a él como al perro, que el perro falleció. Dice: si me preguntas por qué creo que esto no puede no ser cierto y que la creara él como para crear empatía, básicamente lo creo porque por lo que he leído del caso y el perfil psicológico, sabéis que estoy estudiando psicología, ya empezar la carrera, pues lo que he leído me da que una persona con un trastorno antisocial, entonces me resulta un poco raro como que tuviera mucho cariño hacia un animal, pero bueno, es posible, pero me extraña. Ya de adolescente, la verdad es que Danny tuvo bastantes problemas para formar parte de la sociedad, es decir, para ser como un miembro activo de la sociedad y para tener pues relaciones personales sanas, mantener un trabajo estable, tener cualquier tipo de relación, amigos, todo esto le costaba bastante. De hecho tuvo como varios trabajos, ¿vale? El trabajo de camarero y tal, pero como que él no se integraba bien en la sociedad. Como os digo, muy posiblemente porque tuviera un trastorno antisocial, y entonces pues bueno, si queréis que haga un vídeo hablando del trastorno antisocial, pues lo puedo hacer. Y, bueno, la diferencia entre asocial y antisocial, pues lo puedo hacer. También es normal en este tipo de perfiles. Tuvo también varios problemas con la justicia. Él estuvo relacionado con varios robos y también fue sorprendido espiando a una mujer que se estaba cambiando de rol. Como muchos asesinos psicópatas, también estuvo en la Fuerza Aérea, estuvo en el ejército, que suele ser una manera que ellos tienen pues de intentar tener cierta disciplina y cierta estabilidad. Pero tampoco funcionó porque lo expulsaron por un tema de drogas. En 1974 conoció a una mujer, se casó con ella y tuvo una hija, pero duró poco el matrimonio. En 1979 se divorciaron. En el 90, en una discusión con su padre, con lo que os podéis imaginar que la relación era súper tensa, tuvieron una discusión bastante fuerte y de hecho él le pegó un tiro en el pecho y en la cabeza, y de hecho perdió un ojo y una oreja a su padre.
Ahí fue cuando se escapó a otro estado y la verdad es que no sabrían nada de sus padres hasta que tiempo más tarde pues fuera detenido por los crímenes en los que se basaría la película Scream. Si lo de su padre ocurrió en mayo, los asesinatos por los que sería famoso empezaban en agosto. El 24 de agosto se colaría en el apartamento de 2 estudiantes, encontrándolas ambas dormidas. En un primer momento se tumbaría encima de una de ellas a ver qué conseguía, a ver si se despertaba, y no se despertó, así que se fue a la planta de arriba, que estaba la otra estudiante, le tapó la boca, la ató. Y bueno, una vez que le tapó la boca con cinta adhesiva, la ató y demás, fue cuando se dedicó a poner la boca abajo, la apuñaló varias veces y el cuchillo sonará porque es el cuchillo, igual que el de la película Scream. Y bueno, ella murió intentando defenderse. Luego bajó de nuevo al piso de abajo e hizo lo mismo, solo que esta vez además lo obligó a mantener relaciones sexuales. Luego cogió y puso los cuerpos en posiciones sexuales provocativas. Más que nada lo hizo para crear un mayor impacto a la hora de que fueran descubiertos pues los asesinatos. Y con toda su tranquilidad cogió y antes de irse se duchó en el apartamento para eliminar todo rastro que hubiera de él, cosa que no tiene sentido cuando has mantenido relaciones con una de las víctimas, por supuesto relaciones no consentidas, y has dejado pues todos tus restos de ADN en ella. Un día después, el día 25, se metió en el apartamento de otra estudiante. ¿Qué ocurrió? Que esta estudiante no estaba en casa y él, con toda su tranquilidad, decidió esperarla en el salón. Lo estuvo esperando a ver si llegaba en el salón. Una vez que ella llegó, pues le hizo perder el conocimiento con una llave de asfixia y hizo el mismo modus operandi que había hecho con las víctimas anteriores. Es decir, después de haberle inmovilizado, usó cinta adhesiva para que no pudiera, para sofocar sus gritos, amarró las muñecas detrás de la espalda y de nuevo la obligó a acostarse boca abajo, mantuvo relaciones sexuales no consentidas con ella y luego pues la apuñaló varias veces. Luego le dio la vuelta y apuñaló desde el esternón hasta el hueso púbico. Volvió a su apartamento y al volver se dio cuenta de que no tenía su billetera, así que pensó pues que seguramente se había dejado la billetera en el apartamento de su última víctima y sin ningún tipo de miedo, pues decidió volver a casa de la víctima, al apartamento. Como quería crear un mayor impacto en las personas cuando se descubriera el cadáver, pues decidió decapitar a su víctima y colocó la cabeza en una estantería mirando hacia el cadáver. En ese momento los asesinatos ya pues se habían convertido en la noticia del momento y obviamente pues todos los estudiantes estaban súper preocupados. Tan preocupados que como eran vacaciones, pues muchísimos estudiantes decidieron cancelar la matrícula e irse a estudiar pues a otro sitio que no tuviera, que estuviera lejos de ese sitio porque ya tenían miedo. De hecho, también muchísimos estudiantes lo que cogieron fue la determinación pues de dormir juntos en el mismo cuarto. Entonces es algo que empezó a suceder en las residencias y demás, que es que la gente empezó a dormir pues varios juntos, incluso unos haciendo guardia y demás, pues por el miedo de que en cualquier momento podría aparecer este asesino y matarlos a todos. Interrumpió en otro apartamento. Esta vez le costó un poco más, ya que tuvo que luchar con una de las víctimas, pero finalmente pudo con ella y la apuñaló. Pero como os digo, tras una larga pelea. La otra compañera de piso, al oír el jaleo, pues se acercó a ver qué es lo que ocurría. Y bueno, intentó huir, pero Dani le cortó el paso y finalmente pues el mismo modus operandi de nuevo. La tapó la boca, le ató las manos, mantuvo relaciones sexuales no consentidas con ella y luego la puso boca abajo para apuñalarla varias veces. Hay que decir que todas las víctimas, o todas menos una,
tenían los rasgos físicos muy parecidos a la madre de Dani. Obviamente hubo algún que otro sospechoso, como por ejemplo uno de los chicos, había un chico en esa universidad que tenía problemas mentales y dijeron, bueno, pues entonces tiene que ser él, además de que tenía varias cicatrices en el rostro debido a un accidente, entonces pensaron que podía ser él. Pero no encontraban quién podía ser hasta que, cotejando el ADN, vieron que el ADN de Rowling coincidía con el de los asesinatos y lo encontraron porque en uno de los robos que había ejecutado cuando era más joven, más adolescente, como os dije, estuvo metido en varios robos, entre ellos el de un banco, pues al cotejar el ADN surgió el de Rowling. Lo más raro fue que él, sin ningún tipo de duda, reconoció todos los crímenes e incluso reconoció, bueno, pues que a él le gustaba un poco la puesta en escena. Por eso él hacía eso de colocar los cadáveres de cierta manera como para crear impacto. Era lo que él quería. Y entonces lo estudiaron y por lo visto sí que le sacaron finalmente un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno límite, que suelen ser un trastorno que, aunque normalmente no haces daño a los demás, te haces a ti mismo, sí que es verdad que combinado con otros, pues bueno, no tiene por qué. Y luego, por supuesto, tenía una parafilia, de ahí la forma en que acababa con sus víctimas. De todas maneras, él metió bastante la pata porque él ya había presumido y había hablado de sus crímenes, porque él se hablaba con otros asesinos. Así que la verdad que se le pilló rápido y una vez pillado, pues él no se molestó para nada en negar ninguno de los crímenes. Espero que el vídeo te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Seguramente ya conocías esta historia porque la verdad es que es un asesino bastante conocido y más aún cuando formó inspiración para esta película. Recuerda que puedes hacerte miembro del canal por 0,99, mandar un súper gracias y seguirme por mis redes sociales. Si eres pobre como yo, también lo que puedes hacer, que ayuda muchísimo al canal, es me gusta, compartir y suscribirte. Y por supuesto, comenta, que los comentarios me dan la vida. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short. O sea que si tú no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Just wanted to be a big name for you, but I got caught up in this craziness without